¿Cómo andan? Bienvenidas una vez más. Hoy les traje algo distinto, así que vamos a ir trabajando algunas cosas que me encuentro por internet que me gustaría ir trayéndoselas para que las charlamos, que me parecieron muy interesantes. En este caso encontré esta nota, ahora después les dejo el link que dice cuando la salud mental es una excusa para comportarse mal. En ese mismo día, cuando me encuentro esto, o casualidad, estaba en LinkedIn y había un cartelito que decía algo así como: si sentís ansiedad antes de ir a tu trabajo es porque ese no es tu lugar, porque tu trabajo es tóxico. Haciendo un reduccionismo absoluto, justo el ejemplo que da en la nota que se los voy a leer habla de eso. Haciendo un reduccionismo absoluto de si siento ansiedad antes de algo es porque el problema está ahí afuera. Yo no tengo nada que ver. En esa misma semana me había pasado algo con alguien que se quedó con cosas de mi propiedad y me dio toda una explicación acerca de su salud mental, en vez de asumir que era una persona que estaba cometiendo un delito. Bien, de estas cosas pasan un montón. Justo hoy me encuentro esto, así que se los traje. Me las imprimí y les voy a ir leyendo algunas cosas que me parecieron como súper interesantes. Bueno, primero, obviamente, tenemos más información acerca de lo que es la salud mental. Hoy en día cada vez hay más. Tenemos buena y tenemos mala información. En las redes sociales está llena de cosas equívocas, de usos o terminología técnica mal utilizada. Así que bueno, hay de todo dando vuelta. Y que la pandemia también nos trajo una forma de hablar diferente, porque también se puso el foco no solo en la salud física por lo del COVID, sino también en la salud mental y las consecuencias que eso traía, que en líneas generales debería ser bueno. Pero también hay un uso de la salud mental como excusa para encubrir malas acciones. Desde mi punto personal me parece que, ahora les voy a leer algunas cosas, que hay algunos ejemplos que me parecieron súper interesantes, pero también me parece sumamente violento, agresivo, y a mí me indigna que esas personas que cometen actos para dañar a terceras personas utilicen la salud mental como una excusa. Que alguien tenga un problema de salud mental no implica que vaya a hacernos daño. Y justificarse, esas personas que justifican sus malos actos deliberados para generarle daño a terceras personas, utilizando su salud mental o dando como excusa la salud mental, me parece sumamente terrible para aquellas personas que están sufriendo. Y además de terrible, me parece súper estigmatizante, porque si no es como conectar, como tengo un problema de salud mental, hago cualquier cosa, produzco un daño o inclusive un acto delictivo, y esto entonces justifica todo. Más allá que penalmente no funciona así, es una forma que se puso como de moda para hacer cosas malas. Entonces me pareció justo que encontrarme con esto venía como para explicarlo. El autor nos da un ejemplo, el autor que tienen ahí en pantalla dice: ejemplo, fui un idiota porque sufro de problemas de salud mental. Entonces, esto está fuera de mi control. Eso es esta búsqueda de utilizar la salud mental como una conducta evitativa en lugar de hacerme cargo de las cosas que soy y de la clase de persona que soy. Y da un ejemplo, dice: tomemos como ejemplo el llamado lugar de trabajo tóxico, que fue justo lo que me había encontrado en LinkedIn mientras que esto me aparecía por ahí por la red. Dice: muchas personas ahora hablan de que un mal jefe o un lugar de trabajo tiene un efecto directo en su salud mental. Dicen que el lugar de trabajo les produce ansiedad o depresión, ¿sí? Como si fuera algo direccional. Esto es solo parcialmente cierto en todos los casos de abuso en el lugar de trabajo, excepto en los más extremos. En la mayoría de los casos de estrés laboral o lo que podríamos llamar desencadenantes en el trabajo, generalmente hay una historia personal o una serie de hechos psicológicos preexistentes que amplifican los efectos de un jefe o un lugar de trabajo por irritantes que sean. Continúa con el ejemplo. Dice: psicológicamente hablando, el jefe puede ser en parte responsable del sentimiento negativo, pero la respuesta emocional, especialmente cuando es muy fuerte, generalmente refleja una vida de otras experiencias negativas o incluso traumáticas que están saliendo a la superficie. Frente a un mismo trabajo tenemos gente que le resulta intolerable y otra que puede manejarlo. Y no nos referimos a que tolere todo el malestar, sino que simplemente no le hace el mismo daño. Culpar a la situación laboral, continúa con el ejemplo, por una reacción explosiva o estar enojado con tu cónyuge o hijos, no hace justicia ni asume la responsabilidad de las experiencias de vida que has adquirido antes de tu situación actual.
Esto es entonces la importancia de responsabilizarnos de nuestras acciones. Continúa con el ejemplo. En terapia a menudo hablamos de que dos cosas son ciertas a la vez. Sí, puede que tengas un mal jefe con una venganza personal en tu contra, pero también podrías tener un complejo en torno a la autoridad, que constituye y exagera la tensión interpersonal. En resumen, el jefe puede ser un imbécil, pero también puedes desempeñar un papel en la creación de ansiedad o tensión en la situación. No es exclusivamente externo a ti. Y nos habla entonces de asumir la responsabilidad de nuestra salud mental y de dejar de justificar actos negativos, inclusive actos delictivos, en base a tengo problemas de salud mental. Y acá abajo les dejé la fuente, por si les da ganas de ir a investigar un poquito más, y les hice una mini síntesis de esto que les estuve leyendo. Entonces, cada vez tenemos más información sobre salud mental y esto en líneas generales es bueno. No siempre es fácil descartar o poder diferenciar aquellas cosas, por ejemplo, que están en las redes sociales, que no las dan profesionales de salud mental, o muchas cosas que las dan profesionales de salud mental e igual están mal, o por ejemplo cosas que no estén basadas en la evidencia científica. Pero también hay un uso de la salud mental como excusa para encubrir acciones. Esto puede ser obviamente una conducta evitativa y es importante entonces responsabilizarnos de nuestra propia conducta. Hay que hacerse cargo de lo que hacemos.